Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Lo acosaron, sin saber que era un luchador brutal. Grave error. Silencio. Eso era lo que Jaden Carter había aprendido a dominar. No es un silencio vacío. No es un silencio de miedo. Pero un silencio cargar. Un silencio que observa. Que escucha. Que aprende. Un silencio construido como una armadura, forjado pacientemente en las grietas del dolor. En silencio, había crecido. La había conocido en las largas noches de invierno en el Bronx, cuando su madre llegaba tarde a casa, exhausta, con las manos temblorosas pero con la sonrisa intacta. Lo había conocido en apartamentos de paredes delgadas, donde los gritos de los vecinos a veces cubrían los latidos de su propio corazón. En silencio, había aprendido a asimilarlo todo. Las burlas. Las palizas. La humillación de ser ese niño ignorado. El niño que nunca pidió nada, porque comprendió demasiado pronto que en su mundo preguntar era un lujo. Y en el silencio, había aprendido a contraatacar en el momento adecuado. No como esos niños explosivos que golpean sin pensar. Jaden, por otro lado, esperaba. Analizaba. Anticipaba. Era el tipo de chico que midió el viento antes de disparar la flecha. Cuando cruza las puertas de la prestigiosa escuela secundaria Jefferson, tiene alturas de Brooklyn una mañana de septiembre ni siquiera levantó la vista. Él lo sabía. Él ya sabía que no era bienvenido. No porque hubiera hecho algo. No porque fuera malo o amenazante. Pero por culpa de lo que los demás creían ver en él. Un cuerpo atlético con ropa demasiado sencilla. Una mirada recta, pero cerrada. Piel negra en un barrio predominantemente blanco. Un silencio que pronto sería tomado por arrogancia, o miedo. Y Jaden sabía exactamente lo que eso significaba. Iban a ponerlo a prueba. Provocarlo. Clasificarlo. Ropa sencilla. Un par de vaqueros descoloridos, un par de zapatillas gastadas, una sudadera sencilla y sin marca. Gorra sin logo. Tirado ligeramente hacia adelante, no para hacerse el duro, sino para ocultar las cicatrices de noches demasiado largas. Mochila desgastada. El mismo desde hace años. Costura remendada con hilo rojo. Un bolsillo roto. Dentro, 3 bolígrafos, un cuaderno y una foto doblada de su madre. No hay reloj más reciente. Jaden no llevaba la hora en la muñeca. La sentía en el estómago, como un reloj de arena invisible. No hay último iPhone. Solo un teléfono viejo con la pantalla rota. Sin cuenta de Instagram. Sin historias. Solo la realidad. Y sobre todo, ni una palabra. Ni hola. Ni sonrisa. Ni intento de integración. No es que no quisiera. Fue que había aprendido a no nunca ofrezcas tu rostro a quienes quieran abofetearlo. Tiene 16 años. Jaden Carter llegó a un mundo que no era suyo. Creció en las entrañas del Bronx, donde el asfalto se calienta incluso de noche y los sueños arden más rápido de lo que nacen. Su madre Angela Carter era auxiliar de enfermería en una residencia de ancianos. Trabajaba día y noche. Incluso cuando estaba enferma, nunca paraba. Fue ella quien le enseñó esta máxima. El mundo no te dará nada. Así que mantente firme, incluso cuando no tengas nada a lo que aferrarte. Pero un día, ella no regresó a casa. Una enfermedad devastadora. Demasiado tarde. Demasiado pobres para recibir tratamiento. Jaden había enterrado a su madre en absoluto silencio. Y no había dicho ni una palabra durante semanas. ¿Qué carajo? Tasha Morgan, la hermana de su madre, que vino a recogerlo. Vivía en Brooklyn, trabajaba como enfermera nocturna y no tenía hijos. Pero le abrió su puerta, su corazón y sus cuentas a Jaden. Ella cambió su horario. Ella pidió un préstamo para inscribirlo en Jefferson y, creyendo que un nuevo comienzo podría cambiar su vida. Pero incluso las paredes más brillantes no siempre ocultan sombras. Porque en ese instituto brillante y lujoso, con sus ventanas brillantes y sus taquillas color marfil, había miradas. Sentencias.
Reglas tácitas. Animales salvajes bien vestidos, que olfateaban la más mínima debilidad. Y sin saberlo acababan de encontrarse con un depredador silencioso. No es un chico peligroso, pero un niño que había sobrevivido al caos. Y quién, si se le presionara, podría recrearlo. Se llamaron el uno al otro Tyler Grant, Mason Carter, sin relación, y Chad Whitmore. 3 rostros tersos, 3 nombres poderosos, 3 herederos de la comodidad y la impunidad. Ellos eran los hijos de los hombres que otros estudiantes vieron en la televisión. Tyler, hijo de un influyente senador de Nueva York. Mason, hijo de un abogado corporativo de alto perfil. Y Chad, cuyo padre dirigía un banco privado cuyo logotipo adornaba las paredes del gimnasio de la escuela. En los pasillos, estaban los reyes sin corona. Guapo, seguro, carismático. Siempre bien vestido, siempre rodeado. Sonrientes con los profesores, brillantes en los exámenes orales, buenos estudiantes, lo suficiente para ser felicitados, nunca lo suficiente para ser sospechados. Pero tan pronto como las puertas de las habitaciones se cerraron, volvieron a ser lo que realmente eran, depredadores sociales, refinado, metódico, sin remordimientos. Su placer no provenía de la violencia física, sino de humillación sutil, de la palabra bien colocada, de la risa contagiosa que aislaba al objetivo. Su poder era la audacia de hacer cualquier cosa, sabiendo que serían perdonados. Cuando Jaden Carter pasa por las puertas de Jefferson, Nick ni siquiera los había mirado. Y así fue como empezó todo. Lo detectaron desde el primer día. No por culpa. No por provocación. Si no fuera por hijo silencio. Para su falta de sumisión. En un universo donde todos intentaban pertenecer, Jaden no estaba buscando nada. Sin espacio. Sin validación. Sin amigos. Y para chicos como Tyler, Mason y Chad, esta negativa a jugar su juego fue una afrenta. Oye, nuevo, ¿es Halloween todos los días en tu casa? Chad rió con crueldad, señalando las zapatillas gastadas de Jaden. ¿Estás perdido, hermano? La cancha de baloncesto está en la otra escuela, añadió Mason, en ese tono burlón, medio en broma, medio racista. ¿No hablas? ¿O no aprendiste inglés en tu barrio? Se burló Tyler, cruzándose de brazos con aire de suficiencia. Jaden nunca respondió. Los miró brevemente. Sin ira. Sin miedo. Él recogió sus cosas cuando las dejaron caer. Limpiaba su bandeja cuando la tiraban. Y él se iba. No porque fuera débil. Pero porque él sabía el poder del silencio. Y cada día algo retumbaba dentro de él. No la ira. Aún no. Pero una alerta interna, un aliento antiguo que decía, cuidado. Va cuesta arriba. Un instinto de supervivencia, despertado. El llamado del caos. Tiene 9 años. Jaden no tenía amigos. Ni juguetes. Ni infancia. Creció entre bloques de apartamentos, sirenas y discusiones tras los muros. Un día, mientras regresaba del supermercado con una bolsa de pan para su madre, se encontró en medio de un ajuste de cuentas. 2 hombres. Un cuchillo. Gritos. Jaden había visto la sangre, el arma apuntando hacia él, y se había congelado. Pero alguien había intervenido. Un hombre mayor con la cabeza rapada y las manos callosas. Miguel Torres, apodado Sensei, un ex luchador profesional convertido en maestro de artes marciales en un pequeño y olvidado dojo del Bronx. Había desarmado al agresor con un solo gesto. Luego se volvió hacia Jaden, sin decir palabra, y le tendió la mano. Ese fue el día en que Jaden fue salvado. Y reclutado. Miguel Torres no enseñaba a niños ricos. Él enseñaba a niños con problemas. Jaden se convirtió en su estudiante más tranquilo. Día tras día, año tras año, aprendió. Boxeo inglés, por el impacto. Jiu-jitsu brasileño, para la maestría. El agarre, para el control. Respiración, para mantener la compostura. A las disciplinas, para nunca llegar a ser como aquellos que lastiman sin razón. Pero sobre todo, aprendió una regla. No aprenderás a golpear. Aprenderás a elegir cuándo no golpear.
Porque el verdadero poder no consiste en ganar. Se trata de aguantar, sin caer en el odio. Durante 7 años, Jaden nunca faltó sin entrenamiento. Incluso en días lluviosos. Incluso estando enfermo. Incluso en el duelo. Golpeó el saco hasta que le temblaron los brazos. Cayó, se levantó, volvió a caer. Y una noche, después de una sesión especialmente dura, el sensei Torres le puso la mano en el hombro. Ya no eres un niño, Jaden. Eres un soldado. Pero prométeme una cosa. Nunca usarás lo que te enseñé, a menos que no tengas elección. Jaden lo miró. Y con un suspiro ronco, respondió. Te lo juro, sensei. Lo que ni Tyler, ni Mason, ni Chad sabían. ¿Es eso el muchacho al que acosaban había sido entrenado en el uso del fuego? No atacar. Si no fuera por cobrar hasta el último límite. Y solo entonces, explotar. Pero continuaron. Todos los días. Y lo que Jaden sentía dentro de él, aún no era el momento. Mas el momento se acercaba. Fue un miércoles por la noche, en el momento en que la escuela secundaria Jefferson se vaciaba lentamente, absorbido por el silencio de los pasillos y la tenue luz de los neons aún encendidos. El último autobús ya había salido del estacionamiento, las taquillas se cerraban de golpe, y los trabajadores de mantenimiento fregaban los pisos al son de sus auriculares. Jaden estaba cerrando tranquilamente su casillero, listo para caminar a casa, cuando su mirada se posó en un trozo de papel doblado, deslizado en la ranura de metal. Él lo desdobló. ¿Crees que puedes ignorarnos? Nos vemos en el vestuario. Demuestra que no eres una niña. Sin firma. Pero no la necesitaba. Él lo sabía. Fue Tyler. Chad. Mason. Reyes caídos de un trono frágil. Una trampa. Una emboscada. Una humillación planificada, probablemente filmada. Contenido para TikTok o un snap privado que se volvería viral en la escuela al día siguiente. Jaden leyó el mensaje una última vez y luego guardó el papel en su bolsillo. Podría haberlo ignorado. ¿Se fue? Pero no lo hizo. Él fue allí. No pelear. No por venganza. Pero para poner fin a esta espiral. Definitivamente. La puerta crujió al abrirla. El olor a desinfectante, metal húmedo y sudor flotaba en el aire. Estaba oscuro, solo unas pocas luces en el techo parpadeaban perezosamente. Y allí estaban. Tyler. Mason. Chad. Vestido de negro, riendo disimuladamente, apoyado en los casilleros. Una cámara sobre un trípode, parpadeando débilmente. Un teléfono en la mano, listo para capturar la humillación. El escenario de un alinchamiento social. Bueno, el mudo entendió nuestro mensaje, dijo Chad, con una sonrisa maliciosa. ¿Te crees especial, hombre? ¿Crees que solo por callarte estás por encima de todo? Añadió Mason, dando un paso al frente. ¿Crees que eres invencible? Ya verás que el silencio no te protege de los golpes, añadió Tyler, encogiendo los hombros. Jaden permanece quieto. Su rostro era neutral. Sin palabras. Un instante. Luego otro. El momento se acercaba. Y de repente se disparó el primer tiro. Un golpe de Mason. Brutal. Precipitado. Mal controlado. Jaden ya se había ido. Su cuerpo se deslizó lateralmente como una sombra fluida. Sus pies pivotaron y su centro de gravedad bajó. El caos acababa de desatarse. En un suspiro, Jaden agarró a Mason por la muñeca, desvió su impulso y lo arrojó violentamente contra las taquillas. El metal crujió bajo el impacto. Chad intentó respaldarlo, pero fue una mala idea. Jaden dio un paso preciso hacia atrás, enganchó su pierna y Chad se estrelló contra el suelo. En el mismo movimiento, Jaden bloqueó su brazo en una llave de sumisión, el rostro de Chad hizo una mueca, incapaz de moverse. Tyler, con los ojos abiertos, dudó por un segundo. Solo uno. Demasiado tarde. Jaden saltó, con una rodilla levantada en el plexo. Tyler se desplomó, jadeando,
con el labio partido. Yacía en el suelo, luchando por respirar, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Todo esto solo había durado 6 segundos. Ni un llanto. No es un insulto. Solo precisión. ¿Disciplina? ¿Control? Jaden se incorporó lentamente. Su respiración era tranquila. Sus gestos controlados. Sus ojos, inquebrantables. No les había golpeado con odio. No se había dejado llevar. Cada movimiento había sido preciso. Calculado. Necesario. Se acercó al trípode, bajó la cámara y cortó la grabación. Entonces cogió el teléfono, que seguía grabando en el suelo. La pantalla estaba rota. El vídeo se detuvo. Él lo apagó. Y solo entonces giró la cabeza hacia Tyler, quien lo observaba, sentado contra un casillero, jadeando, desplomado. Su máscara de arrogancia se hizo añicos. Jaden se agachó, con los codos apoyados en las rodillas. Su mirada era firme, afilada como una espada controlada. Habló suavemente. Por primera vez. Te dejé jugar. Ahora el juego ha terminado. Se levantó sin prisa. Luego se dio la espalda y salió del vestuario, sus pasos resonando en el silencio helado que los 3 chicos nunca habían conocido antes. El silencio de la impotencia. A la mañana siguiente, escuela secundaria Jefferson ya no era la misma escuela. Los pasillos, generalmente llenos de risas fingidas y conversaciones vacías, se llenaban de un aire soso y tenso. Los estudiantes se miraban de reojo. Se oían susurros en los rincones, y las miradas seguían cada paso de Jaden. El reyes autoproclamados, los chicos de la escuela secundaria, Tyler, Mason y Chad, eran meras sombras de lo que habían sido. Ninguno de ellos estaba sentado en sus asientos habituales en el vestíbulo o la cafetería. Basta de sarcasmo. Basta de chistes. Basta de espectáculo. Sus rostros, marcados por la noche que acababan de atravesar, mostraban miedo, vergüenza, y una nueva verdad: ya no eran intocables. Y aún así, la escuela estaba retumbando. El vídeo, o al menos aparte de la escena capturada antes de que Jaden la apagara, había filtración. El archivo había sido enviado a grupos privados y compartido en bucle. Lo que vieron los estudiantes no fue una pelea, fue un huracán de precisión. El nuevo es un monstruo. Los 3 los giró como si fueran espuma. Ni siquiera sudaba. Parece un agente secreto o un luchador profesional. Nacieron leyendas. Pero Jaden permaneció en silencio. Como siempre. A la hora del almuerzo, un guardia de seguridad vino a buscarlo. El director quiere verte. Enseguida. Jaden no mostró nada. Cerró tranquilamente su cuaderno, lo guardó en su bolso, se levantó y siguió al adulto sin decir palabra. Él sabía que vendría. Y se había preparado. Pero al entrar a la oficina del director señor Lawson, algo lo detuvo en seco. El sensei Miguel Torres estuvo allí. De pie. Brazos cruzados. Recto como una estatua de bronce. Su mirada era dura, pero no amenazante. Presente. Inquebrantable. Jaden sintió que la tensión se liberaba en su cuello. No sabía cómo había aprendido Torres. Pero él había venido. Y eso fue suficiente. El señor Lawson, sentado detrás de su gran escritorio de caoba, mantenía una postura cerrada. Mirada nerviosa, manos entrelazadas. Jaden, lo que hiciste, es serio. Pero Torres lo interrumpió con una voz tranquila y seria, tan mesurada como un veredicto. No. ¿Qué? Tus estudiantes, lo que he hecho es serio. Mi estudiante no atacó. Él detuvo un ataque premeditado, orquestado en su establecimiento, con sus cámaras, bajo su vigilancia. Puedes descartarlo si crees que es el problema. O, puedes abrir los ojos a lo que tu escuela se está convirtiendo. Se hizo un silencio tenso. El señor Lawson tragó saliva lentamente. Por primera vez, su autoridad parecía frágil. Lo que siguió fue rápido. Los padres de Tyler, Mason y Chad, acostumbrados a controlarlo todo, intentaron encubrir el asunto. Llamaron a abogados.
Amenazaron con emprender acciones legales. Acusó a Jaden de violencia, de haber traumatizado a sus hijos. Pero esta vez, las paredes no resistieron. Varios estudiantes, permaneció en silencio durante meses, decidió hablar. Del niñas humilladas en el deporte. De los chicos se burlaron, empujaron, insultaron, todavía a puerta cerrada. Profesores que no habían visto nada, pero de repente ya no podían negarlo. A investigación interna fue abierto. Se acumularon testimonios. Surgieron pruebas. Y el paquete cayó. Chad fue suspendido. Mason, eliminado del consejo estudiantil. Tyler, obligado a disculparse públicamente en una carta leída en clase. No cayeron ante los golpes recibidos. Si no fuera por todos los años habían golpeado sin ser vistos. Jaden no se convirtió en una celebridad. Él no quería. Nunca quiso ser visto. Pero algo más profundo se instaló a su alrededor: respeto. Los estudiantes que no conocía le chocaron los 5. Antiguos acosadores, menos violentos pero cómplices, llegaron a disculparse. Algunos incluso le preguntaron dónde aprendió a luchar. Controlarse a sí mismo. Tiene no explotar antes de lo necesario. Él no siempre respondía. Pero él escuchó. Y entonces un día, durante una asamblea sobre el acoso, el director anunció que Jaden Carter iba a hablar brevemente. La habitación quedó en silencio. Subió a la plataforma. Sin micrófono. Sin enchufe. Miró a su alrededor. Se hizo el silencio. No por miedo, sino por preocupación. Y con voz tranquila y serena, dijo: No fue mi fuerza lo que te asustó. Es tu propia cobardía la que ha quedado al descubierto. Crecí en la violencia. Hiciste que se sintiera poderoso. Luego bajó sin saludar. Sin esperar aplausos. Y la habitación permaneció congelada. Porque en esta voz tranquila había más verdad en ello que en todos los discursos de los adultos juntos. Meses después, lejos de los pasillos del instituto donde todo empezó, Jaden abrió un pequeño dojo en un centro comunitario ruinoso del Bronx. Era un edificio gris, olvidado entre dos calles ruidosas, cuyas paredes aún mostraban las cicatrices del tiempo y las tormentas. Pero en su interior, algo más nacía. Lo llamó el Sexto Segundo. Un nombre extraño para aquellos que no lo conocían. Pero para Jaden, fue más que un simple recuerdo de aquel día en el vestuario. Fue una filosofía. Un símbolo. El Sexto Segundo es este momento imperceptible después miedo antes furia. Aquí es donde se decide todo. En cada situación tensa, en cada humillación, en cada provocación, hay una ventana. Un segundo. Solo uno. Se lo repitió a sus alumnos. Adolescentes perdidos. Antiguos acosadores. Niños demasiado callados, a menudo ignorados. En el Sexto Segundo, eliges quién eres. O reaccionas como ellos quieren. O actúas como ellos quieren, tú eliges. El dojo no tenía tatamis nuevos ni espejos en las paredes. Pero sí tenía algo más: el respeto, la dolor transmitido. Él aprendió el perdón con sudor. Jaden no se consideraba un maestro. Se consideraba un guía. Un guía en la sombra. Acogió a quienes, como él, llevaban en el estómago silencios pesados como piedras. Les enseñó a moverse. A respirar. A ponerse de pie. Pero sobre todo, allá no te dejes definir por el miedo a los demás. Un día, una periodista local vino a escribir un reportaje sobre él. Había oído hablar de este joven tranquilo, que en su día había sufrido acoso, y que se había convertido en mentor de una generación que se consideraba perdida. Ella le preguntó: ¿por qué este nombre el Sexto Segundo? Jaden la miró un buen rato. Luego sonrió suavemente. Porque el primer reflejo siempre es la ira. El segundo, el miedo. El tercero, el ego. El cuarto, la memoria. El quinto, el caos. Pero en el Sexto Segundo, si todavía estás de pie, puedes elegir. Ese día no hizo más preguntas.